Buenos días mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos contar también que en la semana nos reunimos en distintos grupos familiares llamados Zoicos. Nuestros jóvenes también tienen su encuentro semanal. ¿Qué hacemos en estos grupos de oicos? Leemos la palabra del Señor, oramos juntos en comunión y tenemos un tiempo de compartir en amor con nuestros hermanos. ¿Usted todavía no participa en ninguno? Acérquese al grupo más cercano y póngase en contacto con la secretaría a través del correo o a través del contacto de WhatsApp. Recordarles también que este mes de octubre seguimos con nuestras charlas de creacionismo, ciencia y Biblia. ¿Se contradicen? ¿Usted quiere seguir participando? Recuerde que tiene que ponerse en contacto con nuestro pastor Craig Paul. Y también hay espacio para invitar a más personas a que sean bendecidos con esta grandiosa oportunidad. Recuerde que es exclusiva para la Iglesia Presbiteriana del Valle y son excelentes expositores. Los esperamos. La Iglesia Presbiteriana del Valle cuenta con un equipo capacitado de consejeros bíblicos. Si usted está atravesando alguna situación en su vida que requiera acompañamiento, póngase en contacto con nuestro equipo pastoral. También, si usted necesita alguna visita pastoral, puede ponerse en contacto con Secretaría y agendar una hora adecuada para usted. Estamos como iglesia para servirle y acompañarle en los momentos de necesidad. Finalmente llegamos al día domingo, donde celebramos el culto al Señor. Recuerde que la jornada dominical comienza a las 10 de la mañana con nuestro grupo de oración. Nuestros hermanos incesantemente, domingo tras domingo, intercedemos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del mundo, por las necesidades de las propias vidas. No se pierda la oportunidad de ser bendecido. Incorpórese. Recuerde a las 10 de la mañana. Paralelamente funcionan las clases de escuela dominical con las clases de preescolares y escolares. También Nexo con las clases para jóvenes y señoritas. Y también las clases de premembresía con nuestro pastor Egimar Ribeiro. Y llegamos al culto al Señor a las 11:30 de la mañana. Coronamos este día adorando el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestras casas, por las plataformas Facebook y YouTube, nos reunimos en espíritu para adorar el hermoso nombre de nuestro Señor. Le invitamos a que celebremos esta jornada dominical, recuerde, desde las 10 y terminando el culto al Señor. Finalmente, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y a nuestro Señor Salvador, Dios, todo honor, toda gloria y toda exaltación. Que el Señor les bendiga. Hola queridos, sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. El reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2.
Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este domingo en que nos reunimos en forma virtual a adorar y rendir culto a Dios, y que hemos apartado un tiempo especial para ello y que Dios ha permitido esto. Los invito a seguir la lectura de la confesión de fe que será llevada a cabo por la familia Alegría el día de hoy. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 14, artículo 1. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministro de la palabra, por la cual también, y por la administración de los sacramentos y la oración, la gracia de la fe es incrementada y fortalecida. Artículo 2. Mediante esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia en sus mandamientos, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y la venidera. Pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Artículo 3. Esta fe es diferente en grados, o débil o fuerte, pues puede ser atacada y debilitada con frecuencia y de muchas maneras, pero obtiene la victoria y en muchos crece hasta la obtención de una completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Los invito a la primera lectura del día de hoy, que es 1 de Timoteo 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que oremos. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor mi Dios, porque nos has sostenido en medio de este largo periodo de incertidumbre que se ha vuelto, Señor, que este tiempo de pandemia, Señor, en que hemos aprendido, Señor, a continuar siendo iglesia, Señor, a la distancia, Señor. Gracias, Señor mi Dios, porque tú nos has dejado de sostenernos y de acompañarnos y de guiarnos en medio de este caminar, Señor. Te pido, Señor mi Dios, que nos sigas sosteniendo, Señor, que nos sigas utilizando, Señor, para la extensión de tu reino, Señor, porque añoramos, Señor mi Dios, que tú seas exaltado el día de hoy
Y añoramos, Señor, mi Dios, tu pronta venida, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, por este tiempo, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sin dudas es un gozo adorar al Señor y agradecemos por este tiempo que hemos tenido de alabanza, y los invito a que tomamos un tiempo para continuar adorando, confesando ante Él nuestros pecados. Pero primero los invito a la lectura de Primera de Pedro, y leeremos del versículo 22 al 25. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Invito a José Leal a que ore en nombre de la congregación. Buenos días, mis hermanos, les invito a orar. Soberano Dios, me presento delante de ti para reconocerte, Señor, que somos pecadores. Te hemos ofendido día a día, tanto en palabras, en acción y pensamientos. Sabemos que aún tenemos una vieja naturaleza pecaminosa que te ofende, por ello que te pedimos perdón, por todo aquello que surge en nosotros. No es nuestra intención fallarte, y es por ello que rogamos tu misericordia. Te agradecemos por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Lávanos de nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Te ruego, Señor, que perdones nuestras faltas. Te ruego misericordia por la Iglesia.
Te ruego misericordia por nuestra nación. Renuévenos día a día y fortalezca en nosotros la fe y el descanso del perdón que Cristo Jesús ha conquistado en la cruz para nosotros. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Los invito, hermanos, a que leamos juntos Jeremías capítulo 33, versículos 10 al 11. Así dice el Señor: ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Los invito, hermanos, a que devolvamos con alegría una pequeña parte de lo que Dios nos da todos los días, ya sea como diezmos u ofrendas. E invito a Caris a que ore en nombre de la congregación por las ofrendas que sean y serán entregadas. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y que todo lo que tenemos es de ti, Señor, viene de ti, Señor. Te pido que tú nos siempre hagas agradecidos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, porque todo es de ti, Señor. Que lo usemos para tu gloria, Señor, para tu reino, Señor, y que siempre estemos conscientes que tú das y que tú quitas, Señor. Pero en este momento, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por la familia que nos has dado, los amigos, Señor, la vida en sí, Señor, la salud y el día soleado y hermoso, Señor. Y te pido que tú siempre estés con nosotros, Señor, y siempre haciéndonos muy conscientes, Señor, de tu bondad y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y por esta oportunidad de
hablar contigo, Señor, y de estar en comunión contigo y con nuestros hermanos en Cristo, Señor. Te pido que tú nos bendigas, Señor, en este día y siempre, Señor. En nombre de Jesús, amén. 3. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor. Para adorar, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Sin duda es un tiempo de alegría el que llevamos adorando en este tiempo a Dios. Y los invito a que abramos nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra de Dios a través de lo que tiene preparado el pastor Eguimar. Buenos días, querida iglesia y todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Una vez más quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a mi presbítero Marcos que nos guió en esta liturgia hasta este momento y esperamos en el Señor que Él nos hable al corazón con su palabra, que es lo que necesitamos para equiparnos, para guiarnos en nuestro vivir diario. Mis amados hermanos, me gustaría leer con ustedes hoy día la tercera epístola de Juan, en el versículo, de los versículos 1 al 8. Tercera epístola de Juan, versículos 1 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo estás poniendo en práctica la verdad.
Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Aleluya, esta es la palabra del Señor. Les invito a que oremos al Señor, pidiendo al Señor que nos guíe en la meditación de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre querido, alabado sea tu nombre, Señor. Es bueno estar en tu presencia. Padre, nosotros te buscamos por la mediación de Cristo, porque, Señor, tenemos una necesidad. Nuestro deseo es que, Señor, tu palabra hable a nuestros corazones. Que, de hecho, Señor, aprendamos más de ti. Señor, guíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos permita, Señor, recibir essas verdades espirituales tan necessárias a nossas almas. E que essa verdade pueda bajar a nossos corações, ao centro de nossa vontade, de nossas emoções, haciéndonos, Senhor, vivir de acordo a tu palavra, Senhor. Te pedimos esto humildemente, nos entregamos a ti. Senhor, te rogamos, orando em nome de Cristo Jesús. Amém. Mis queridos hermanos, una de las alegrías que tiene la iglesia como comunidad de Cristo es de ser partícipe en la expansión de su reino. Hemos visto que Dios tiene un llamado específico a la iglesia para esta expansión. Hoy día me gustaría seguir tratando de este asunto bajo el siguiente tema: la iglesia y la expansión del reino, el matrimonio perfecto. Mis queridos hermanos, el cristianismo es más que una religión. De hecho, el cristianismo es un estilo de vida. De cierto, según la Biblia, uno ni siquiera debería llamarse cristiano si solamente va a la iglesia cada domingo y no vive este cristianismo a diario. También no debería ser llamado cristiano si el evangelio que busca vivir no esté limitado a la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En otras palabras, la escritura sagrada. Es sobre este fundamento que la iglesia es edificada. La verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. La verdad que señala, que apunta, que muestra, que revela a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Verdad esta la cual no debe ser añadido y ni quitado nada. Es en esta verdad que encontramos los límites en los cuales debemos vivir nuestra vida cristiana a diario. La palabra de Dios es la autoridad absoluta para poder guiarnos en cuanto a cómo debemos proceder en nuestro vivir diario, tanto en nuestra relación con Dios como también en nuestra relación con nuestro prójimo y la creación. Y como verdaderos discípulos debemos sí someternos a ella en cada una de estas realidades. Mis amados hermanos, esta carta que estamos meditando en ella en esta mañana fue escrita por Juan, el discípulo más joven de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Juan la escribió, este ya era anciano y de hecho era el último apóstol vivo. Su ministerio había sido muy fructífero, produciendo muchos discípulos para Cristo que servían como instrumentos útiles para la expansión del reino de Jesús. Uno de los frutos de este ministerio fue el propio Gayo, a quien esta carta está siendo dirigida. No se sabe precisamente quién era este Gayo. En el Nuevo Testamento son mencionados por lo menos 3. Nosotros vemos el Gayo en Corinto, vemos otro Gayo en Tesalónica y el tercer Gayo está ahí en Derbe. Sin embargo, sobre este que tenemos aquí no hay mayores informaciones más que estas que nos presenta esta carta. Lo que podemos decir de este Gayo se encuentra aquí en los saludos de Juan dirigidos a él, mostrándonos que Gayo era un líder muy respetado, muy amado por su propia iglesia, un hombre que era bendecido por Dios.
tanto en la vida espiritual como también en la vida material. Un hombre que era usado por Dios con amor y generosidad, tanto a Dios y su reino como también a la iglesia y su misión. La segunda y la tercera carta de Juan nos hablan de hospitalidad y apoyo a los misioneros que llegaban a la iglesia. En la segunda carta, Juan orienta a no aceptar ni apoyar a aquellos falsos maestros que llegan con falsas enseñanzas que no se conforman con la palabra de Dios. Estos falsos maestros enseñaban una práctica de amor en desarmonía con la verdad de Dios. Diferente aquí en esta tercera carta, Juan está orientando a la hospitalidad y apoyo a los que llegan a la iglesia con el compromiso de predicar la verdad de Dios y enseñar a vivirla. Perciban ahí el contraste entre la primera carta y la segunda, ambas hablando sobre hospitalidad, recibir y apoyar a los misioneros, pero aquellos que no llegan para enseñar esta verdad, estos no deberían ser recibidos y apoyados solamente aquellos que de hecho revelaban compromiso con la verdad de nuestro Dios. Esta carta nos habla de tres hombres, nos habla de Gaio, nos habla de Diótrefes y también de Demétrios. En versículos 9 y 10 vemos a Juan mostrando que la conducta de Diótrefes es de uno que no conoce al Señor. Observen ahí, versículo 9 y 10. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Lo que vemos aquí es que la actitud de Diótrefes es de autocentrismo, tanto personal como también eclesiástico. Su actitud no refleja una conducta cristiana bíblica. Su testimonio es un terrible tropiezo para el Evangelio de Cristo y el reino de Dios. Juan llega a decirle a Gaio que por esta razón es posible que Diótrefes ni siquiera sea realmente un hijo de Dios. Versículo 11 nos dice: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Diferente a Diótrefes también está Demétrio. Este, como Gaio, um verdadeiro servo de Deus. Observe o versículo 12. Enquanto a Demétrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Queridos, aquí el testimonio de Demétrio é coerente com a palavra e é confirmado por la igreja que tiene buenas referencias de él como un verdadero discípulo de Cristo Jesús. El propio Juan testifica a su favor en cuanto al testimonio que Demétrio tenía. Nuestro testimonio como cristiano, de hecho, revela que tan comprometido con el Señor y su palabra estamos. El doctor y pastor reverendo Hernández Díaz López, comentando este pasaje, nos habla que una de las palabras claves en esta tercera carta de Juan es la palabra testimonio, que se encuentra en versículo 3, versículo 6 y versículo 12. Significa no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Todo cristiano es un testigo, sea bueno o malo. Somos parte del problema o de su solución. Somos una bendición o una maldición. No hay neutralidad en lo que respecta a la vida cristiana. Bueno, de hecho, los verdaderos cristianos son evidentes a través de su testimonio. Y su testimonio no es el que agrada al mundo, sino el que glorifica a Dios en el cielo, que bendice a la iglesia en la tierra y el que de hecho contribuye para el avance del reino de Cristo sobre la tierra. Juan elogia a Gaio por su conducta cristiana. Su testimonio nos muestra que de hecho este verdadero discípulo de Cristo Jesús era un hombre
comprometido tanto con Cristo como también con su reino. Y a través de su testimonio nosotros aprendimos aquí algunas verdades. Y es justamente sobre lo que nosotros hablaremos hoy día, mostrando ahí este matrimonio perfecto entre la iglesia y la expansión del reino de Cristo. Mis queridos hermanos, una de las lecciones que aprendemos en este texto con el testimonio de Gayo es que cuando uno contribuye en la expansión del reino, uno está practicando la verdad de Dios. Observen conmigo en 3 de Juan, versículos 3 y 4, lo que nos dice. Nos dice así: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Mis amados, todo padre tiene orgullo cuando su hijo sigue los caminos correctos, ¿no es verdad? Principalmente cuando estos caminos son caminos que le fueron enseñados por el Padre mismo. Es maravilloso ver que su trabajo no fue en vano. Juan trata a Gayo con una expresión de amor que revela que su cercanía con él era una cercanía paternal. No como hijo genético, claro, pero como un hijo espiritual. Todo indica aquí que Gayo había sido un discípulo del propio apóstol Juan. Por tanto, esta carta es una carta de padre a hijo. Hermanos, la vida de Gayo demostró que de hecho la verdad enseñada por Juan no era solamente un contenido que convenció su mente, sino que un poder que le transformó también el corazón. La verdad para Gayo no era solamente un discurso, pero era vida práctica evidente en su vivir diario. Comentando esto, John Stott nos dice: el que anda en la verdad es un cristiano integrado, en quien no hay dicotomía entre la profesión de fe y práctica. Al contrario, existe una correspondencia exacta entre su credo y su conducta. Bueno, era tan presente la verdad en la vida de Gayo que su testimonio generó un impacto en la vida de aquellos que, estando con él, experimentaron la vida de Cristo en él. Gayo, de hecho, fue un hombre que contribuyó con el Evangelio de Cristo. Su casa era un instrumento de apoyo a los misioneros que en su ministerio carecían tanto de la hospitalidad en su tránsito por donde vivía Gayo, como de apoyo económico para seguir adelante en su misión. Eran justamente estos misioneros que por su casa pasaban que llevaron el testimonio a Juan de cómo la vida de Gayo era de bendición en el reino de Cristo. Esto trajo una tremenda alegría al corazón de Juan. Como apóstol de Cristo, su misión, más que llevar el evangelio de salvación a los perdidos, era también de producir de ellos nuevos discípulos de Cristo, siguiendo el modelo de su gran maestro Jesús. La vida de Gayo mostraba una coherencia entre su confesión de fe y su vida práctica. El Gayo tenía placer en recibir a su casa a los misioneros y dedicar sus recursos en el apoyo al ministerio de ellos. Así como Gayo era amado, este también demostraba amor a Dios, a su reino y a su iglesia. Participar en la expansión del reino para Gayo era de hecho algo que le traía alegría al corazón. No por menos, si Gayo fue el resultado de esta obra gloriosa, ¿no es verdad? Aquí Juan está dejándonos una gran lección cuanto a nuestra participación en la expansión del reino de Cristo. Él nos recuerda que participar con sus recursos en este reino es una de las evidencias de la verdad de Dios en el corazón de uno, llevándola a la práctica. Ya hemos visto, queridos, que Dios nos llama a participar en su obra con los recursos que Él pone en nuestras manos. Dios tiene en su Hijo, nuestro Señor Jesús, el propósito de expandir su reino sobre el mundo, con la finalidad de alcanzar a sus escogidos a donde quiera que ellos están. Dios ama a sus escogidos al punto de hacer todo lo necesario para que el Evangelio llegue hacia ellos. Así como Dios ama a sus hijos para ir en búsqueda de ellos,
también los ama para permitirles, cuando ya son rescatados, participar con ellos en esta búsqueda de los que todavía faltan ser alcanzados para el redil. Gaio, al parecer, entendió esto muy bien. Él no medía esfuerzos para que el amor de Cristo pudiera llegar a estos corazones caídos, como un día también pasó con él. De hecho, solo participa en la obra del Señor, mis amados, quienes recuerdan dónde estuvieron y dónde por gracia ahora están. Solo participan aquellos que viven la alegría producida por la gratitud de haber sido salvados y estar en los brazos del Señor. La gran lección de Juan es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está practicando fielmente la verdad de Dios. Esta es una marca de un verdadero discípulo de Cristo, quien ha experimentado salvación y reconoce esta bendición como una dádiva de la gracia divina. Mis amados hermanos, la segunda lección que tenemos con el testimonio de Gaio es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está apoyando a enviados por Dios. Observen conmigo versículos 5 y 6. Nos dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Mis amados, la iglesia es una agencia del reino de Cristo. Como agencia debe estar siempre al servicio del reino. Su vida no puede estar limitada a servir solamente en su entorno, porque como agencia del reino, su enfoque debe ir más allá de su propia realidad. Su vida limitada a su entorno hace de la iglesia una comunidad autocentrada. Necesitamos entender que la iglesia de Cristo es una familia que está esparcida sobre la faz de la tierra. Como agencia del reino, ella debe alcanzar, debe discipular, equipar y enviar tanto en su entorno como hacia lejos de su entorno. Si cada iglesia local vive solo en función de su comodidad local, ella está perdiendo su visión del reino. Devemos recordar lo que pasó con la iglesia primitiva en Jerusalén. En Jerusalén la iglesia crecía, el ambiente era extremadamente agradable, se hizo tan cómoda en su vida eclesiástica ahí que había perdido de vista la perspectiva dejada por Cristo antes de ser elevada a los cielos. Jesucristo dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo el reino se expandiría en la tierra si ellos siguieran en la comunidad eclesiástica de un ambiente agradable de comunión? Soberana y providencialmente, Dios rompió con esta condición enviando una dura persecución desatada con el episodio del martirio de Esteban, que hizo con que la iglesia se esparciera con el mensaje del Evangelio. En Hechos 8 encontramos este registro. En versículo 1 del capítulo 8 de Hechos, observen conmigo, nos dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y después, en versículo 4 de Hechos 8, nos dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Desde ahí, mis queridos, empezaron los viajes misioneros. Los apóstoles y tantos hombres con sus familias empezaron a salir de su zona de comodidad para poder evangelizar, iniciar nuevas plantaciones y apoyar a muchas iglesias que estaban naciendo. Según las escrituras, los apóstoles empezaron a involucrarse con viajes misioneros. Estudiando lo que nos dice la historia esta bíblica, vemos que ellos llegaron a lugares muy lejanos para llevar el mensaje de salvación. Podemos ver el ejemplo del propio Andrés, hermano de Pedro, que fue el primer misionero entre ellos, habiendo llegado hasta Persia. También podemos destacar aquí a Bartolomé, que fue considerado el misionero más
aventurero de entre ellos. Llegó a Armenia y más adelante también alcanzó India, cuando ahí sufrió su muerte por martirio. Y otro también que lo acompañó en esta jornada fue el propio Tomé. Estos siervos de Dios fueron enviados por Dios para que pudieran cumplir con esta misión. Había lugares a donde el evangelio necesitaba llegar. Habían iglesias que nacían y que necesitaban ser adoctrinadas. Un ejemplo de ellas es la propia iglesia de Antioquía de Siria, a donde fueron enviados Bernabé y después Pablo para que pudiera ser adoctrinada. Bernabé y Pablo estuvieron ahí cerca de un año más o menos. Queridos, y el reino seguía avanzando com muito movimento e demandando muitos recursos para que esta obra pudiera, de hecho, prosperar. Estos siervos de Deus, para poder cumprir com sua missão, tiveram que ser apoiados por las iglesias para que se cumpliera el propósito divino de llevar el evangelio formando discípulos de todas las naciones. Jerusalém, Judéia e Samaria e hasta los confines de la tierra. Dr. Reverendo Hernández Díaz López nos dice: la obra de Dios se hace con tus pies yendo, con tus manos contribuyendo, con tus labios hablando y orando. Gallo abrió su corazón, su casa y su bolsillo para ayudar a los predicadores de la palabra de Dios. Queridos, la casa de Gallo era no solamente un punto de parada, como también una fuente de sustento para estos enviados. Deus lo usou como um instrumento para este fim. Juan nos disse que Gaio estava disponível para poder atender tanto a los hermanos conocidos como também a los extranjeros. De hecho, quando tu observas a versão que estamos usando, lo que nos aparece aí é aunque no los conozca. Sin embargo, a palavra xenus, a palavra grega xenus, hace referência a extranjeros. Era um homem de coração aberto e que amava a seu rei e a seu reino, um verdadeiro súbdito, servo e discípulo. Por esta razão não media esforços em participar no reino de Deus. Gaio, mis amados, tinha plena consciência e alegria em hacer esto, porque sabia que al hacerlo lo estava haciendo a enviados por Deus. Al servirles, le estava sirviendo al propio Dios. En el versículo 6, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, recomienda a Gaio que siga haciéndolo, pues lo que hace es digno de Dios. Al usar esta construcción, lo que Juan está hablando es que lo que él hace, lo hace en conformidad con la voluntad de Dios. Además de hospedarlos, Gaio también les pasaba recursos para que pudieran seguir su viaje y pudieran cumplir con su misión. Lo que aquí, mis amados hermanos, el Espíritu Santo a través de Juan quiere enseñarnos como una segunda lección es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está apoyando a enviados de Dios y esto sirviendo al propio Dios. Quienes recibieron el mensaje de salvación por un enviado de Dios sabe cuán importante es para tantos escogidos que están perdidos que este enviado llegue hacia ellos. Mis amados hermanos, la tercera lección que aprendemos del testimonio de Gaio es de que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está animando al pueblo de Dios. Observen conmigo versículos 7 y 8, nos dice: ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Mis queridos, la obra de expansión del reino es una responsabilidad de la iglesia. Ella es la única agencia en el mundo que puede hacer esto posible, porque la iglesia es la portadora de la verdad de Dios, de la verdad salvadora. Su objetivo como iglesia, como agência del reino,
de llevar el mensaje está en completa oposición con el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. El mundo no quiere el evangelio porque el evangelio testifica a Cristo. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo que Él sería perseguido por el mundo porque el mundo está bajo tinieblas. Y la luz de Cristo expone sus obras que son malas. La iglesia como agencia del reino debe enviar a los misioneros. Un misionero no puede seguir respondiendo a su llamado si no tiene las necesidades en esta misión atendidas. Juan deja bien claro que esos hermanos que salen a hacer misiones están desarrollando el ministerio de la verdad y en el nombre de Cristo. Ellos deben ser apoyados, pues este apoyo no es a ellos, sino a la verdad del Señor que necesita esparcirse. Por esa razón, Juan anima a Gaio como líder de su comunidad a seguir participando en ese ministerio. Primero, por la necesidad que hay y los recursos que Dios le concedió para atenderlas. Segundo, porque su actuar anima tanto a su comunidad local como a las comunidades donde estos misioneros dan su testimonio. Querido, el mundo no es quien debe hacerse cargo de esta expansión, sino la iglesia. Los enviados son enviados como embajadores de Cristo. Juan aquí nos habla de aquellos que fueron bendecidos por la vida de Gaio y su servicio al reino. Ellos son comisionados para cumplir con la misión de llegar a donde es necesario llegar. Y como les dije, sea para predicar el evangelio, para plantar nuevas iglesias o para adoctrinar a aquellas que estaban haciendo. La obra que ellos hacen en el nombre de Cristo. Cristo, de hecho, es su motivación para que ellos entonces abran mano de su comodidad familiar, social, cultural, profesional y también económica, para que ellos puedan servir al reino. Y es con fe en la expectativa de que el Señor los va a sustentar en esta obra a la cual el propio Dios los envió, que ellos siguen adelante en este ministerio. Ellos saben que no es el mundo que los va a financiar en esta tarea, y sí la iglesia como agencia del reino. La expectativa de ellos no está en el mundo, sino en Dios, su reino y su iglesia. Y cada vez que pasan por la casa de Gaio, ellos se quedan sorprendidos de cómo Dios lo usa para bendecirles a ellos en su misión. Esto resulta en testimonio cuando ellos regresan de su misión a su iglesia local, la misma que los había enviado. En el versículo 6, Juan nos afirma este testimonio y nos habla: delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Queridos, este testimonio de Gaio presentado por estos misioneros es el testimonio de que el amor de Dios se evidenciaba a través de la vida de este hombre, y esto era un factor motivador para ellos. Una vez que ellos entregaban este testimonio a la iglesia, era también un factor motivador para la iglesia seguir invirtiendo en esta obra misionera. La iglesia que enviava e sustentava a seus missioneros era motivado por este testimonio de Gaio. Este testimonio de Gaio era para la iglesia una confirmación de que ellos estaban en el camino correcto al enviarles sus misioneros y bendecirles para que siguieran el camino de expansión del reino, porque Dios estaba adelante y movía los corazones para no dejar que nada les faltara y que su aporte fuera complementado con otros como Gaio, que se asociava a ellos para que pudieran cumplir con esta misión. En otras palabras, hermanos, Juan anima a Gaio a seguir en este camino de participación, porque esto también animaba a la iglesia y fomentaba la expansión del reino de Cristo a través de sus hijos. John Stott nos muestra algunas cosas comentando este pasaje. Él nos dice que en esta carta Juan nos enseña lo siguiente, que debemos apoyar a los misioneros porque ellos son nuestros hermanos en Cristo y fueron enviados por el Señor para servir en la expansión de la verdad. La segunda cosa que John Stott menciona es que debemos apoyarles porque son personas que tienen necesidades, que necesitan ser atendidas, si no, no lograrán cumplir con esta misión. La tercera cosa que John Stott pone es que debemos apoyarles porque esa es una responsabilidad de la iglesia, que es fruto de la verdad, que cree en la verdad y que anhela ver al Cristo de la verdad glorificado.
Cuarto, John Stott nos dice, debemos apoyarlos porque haciéndolo nos transformamos en cooperadores de la verdad y esto se registrará en cuenta en el cielo para cuando nos encontremos con el Señor. Y la quinta cosa que Él nos dice, que Juan nos enseña, es que debemos apoyarlos porque este apoyo resulta en adoración a Dios en lugares donde antes no lo habían. Y Él entonces nos dice, concluyendo este pensamiento, hay muchas buenas causas que los cristianos pueden apoyar, pero deben apoyar a sus hermanos en favor de que en el mundo no se les pida que cooperen. Este es un buen principio para orientar la contribución cristiana. Aquí, queridos, lo que vemos en la tercera gran lección que nos presenta Juan es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está animando al pueblo de Dios. La iglesia necesita entender que la obra misionera es financiada por Dios y Él nos da el privilegio de ser partícipes. Cuando vemos a Dios usando sus siervos para ser partícipes, nos testifica que también podemos ser parte de esto. ¿Por qué debo estar fuera de esto si el Señor también me llama a ser parte? Por lo tanto, mis amados hermanos, la lección que tenemos aquí es que cuando nosotros contribuimos con la expansión del reino, nos estamos animándonos los unos a los otros. En conclusión, mis queridos hermanos, Gaio recibió la verdad, fue salvado por la verdad, vivió la verdad y se transformó en un cooperador de la verdad. Lo que pasó con Gaio fue porque la verdad le arrebató el corazón, haciéndole un hombre libre en Cristo Jesús. Solamente la verdad en Cristo puede liberarnos de las ataduras del mundo. Gaio fue liberado de la atadura del comodismo, del avariento materialismo, del egoísmo y del autocentrismo. Como bien dijo el reverendo Hernández Díaz López, citado en este sermón, esta liberación le abrió no solamente el corazón, sino también su casa y su bolsillo. Debemos, queridos, recordar que Jesús es la propia verdad de Dios, pues la verdad que puede hacernos libres es la verdad de Cristo Jesús. No es por casualidad que el Espíritu Santo nos dejó este registro bíblico. Lo que nuestro Señor quiere de nosotros es que como cristianos seamos libres en Cristo para que podamos ser partícipes en su obra. Llegará el día en que tengamos que presentarnos delante de nuestro Dios y tendremos la alegría de ser contados entre aquellos que no rechazaron este privilegio de ser cooperadores de la verdad. Jesús dijo que en el gran día en que Él se sentará para juzgar a las naciones, Él tomará a aquellos que estén a su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo en la cárcel, vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. Mis amados hermanos, cada vez que nosotros disponibilizamos nuestros recursos para servir a la obra del Señor, estamos sirviendo a la verdad de Dios, estamos sirviendo al propio Cristo. Como iglesia debemos involucrarnos, debemos de hecho dedicar nuestras vidas, nuestros recursos para que el reino de Dios se expanda. Sabemos, como aprendimos en este sermón, que cuando nosotros contribuimos con la expansión del reino, nosotros estamos practicando la verdad de Dios.
Esto es parte de la verdad de Dios vivida en la práctica en nuestra vida. Cuando nosotros participamos, contribuimos con la expansión del reino, nosotros estamos apoyando a enviados de Dios, personas que son llamadas para poder llevar el mensaje de salvación a lugares a donde no somos llamados a llegar. Queridos, cuando nosotros contribuimos con la expansión del reino, nosotros estamos animando al pueblo de Dios, estamos motivando a otros que se integren en este ministerio, que se involucren en esta misión, que participen en esta expansión. Como iglesia somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para que su reino se expanda desde Calera de Tango hacia Santiago y Chile y llegue hasta los confines de la tierra. Somos llamados a participar en misiones. Que Dios use nuestras vidas, que Dios haga de nosotros instrumentos, así como hizo de Gayo, para que el Evangelio pueda llegar hasta los últimos rincones de la faz de la tierra. Quero invitar-les a que oremos ao Senhor e pidamos ao Senhor que o Senhor aplique sua palavra a nossos corações e haga de nós, de hecho, uma igreja missioneira, uma igreja comprometida com esta obra de expansão desta verdade tão gloriosa que é a verdade salvadora em Cristo Jesus. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palavra. Te agradecemos, Deus, por este privilégio de poder oí-la, Senhor. Te agradecemos por o privilégio de poder llevá-la em nossos corações e clamamos, Senhor, a oportunidade de poder pô-la em prática, Senhor. Senhor, te rogamos humildemente, háganos como Gaio, Senhor, que de hecho foi tomado por la verdade, Senhor, que de hecho, Padre querido, foi salvado por la verdade. Ele viveu a verdade e se transformou em um cooperador de la verdade. Senhor, te pedimos humildemente. Sabemos que tu Espírito Santo, quem aplica Cristo em nossos corações, é quem nos capacita em Cristo a viver estas verdades que aprendimos no dia de hoje. Senhor, vivamos a prática de la verdade, Padre querido, em nosso vivir diário. Que, Padre amado, de hecho, nós podamos, como instrumentos em tus manos, Padre amado, bendecir a la iglesia, animando-nos los unos a los otros en esta participación. Padre querido, te clamamos, te rogamos humildemente, Senhor, que nós podamos ser cooperadores de aqueles que são enviados por ti. Padre, oramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi
Buenos días mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos contar también que en la semana nos reunimos en distintos grupos familiares llamados Oikos. Nuestros jóvenes también tienen su encuentro semanal. ¿Qué hacemos en estos grupos de Oikos? Leemos la palabra del Señor, oramos juntos en comunión y tenemos un tiempo de compartir en amor con nuestros hermanos. ¿Usted todavía no participa en ninguno? Acérquese al grupo más cercano y póngase en contacto con la secretaría a través del correo o a través del contacto de WhatsApp. Recordarles también que este mes de octubre seguimos con nuestras charlas de creacionismo, ciencia y Biblia. ¿Se contradicen? ¿Usted quiere seguir participando? Recuerde que tiene que ponerse en contacto con nuestro pastor Craig Paul. Y también hay espacio para invitar a más personas a que sean bendecidos con esta grandiosa oportunidad. Recuerde que es exclusiva para la Iglesia Presbiteriana del Valle y son excelentes expositores. Los esperamos. La Iglesia Presbiteriana del Valle cuenta con un equipo capacitado de consejeros bíblicos. Si usted está atravesando alguna situación en su vida que requiera acompañamiento, póngase en contacto con nuestro equipo pastoral. También, si usted necesita alguna visita pastoral, puede ponerse en contacto con Secretaría y agendar una hora adecuada para usted. Estamos como iglesia para servirle y acompañarle en los momentos de necesidad. Finalmente llegamos al día domingo, donde celebramos el culto al Señor. Recuerde que la jornada dominical comienza a las 10 de la mañana con nuestro grupo de oración. Nuestros hermanos incesantemente, domingo tras domingo, intercedemos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del mundo, por las necesidades de las propias vidas. No se pierda la oportunidad de ser bendecido. Incorpórese. Recuerde a las 10 de la mañana. Paralelamente, funcionan las clases de escuela dominical con las clases de preescolares y escolares. También Nexo con las clases para jóvenes y señoritas. Y también las clases de premembresía con nuestro pastor Egimar Ribeiro. Y llegamos al culto al Señor a las 11:30 de la mañana. Coronamos este día adorando el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestras casas, por las plataformas Facebook y YouTube, nos reunimos en espíritu para adorar el hermoso nombre de nuestro Señor. Le invitamos a que celebremos esta jornada dominical, recuerde, desde las 10 y terminando el culto al Señor. Finalmente, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y a nuestro Señor Salvador, Dios, todo honor, toda gloria y toda exaltación. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, querida Cláudia, que nos trajo ahí estos avisos y agradecimientos. También a nuestro equipo de alabanza que siempre nos acompaña y nos apoya en todo este proceso de poder servir al Señor, sirviéndonos los unos a los otros. Queridos, estamos llegando al final de este servicio de adoración. Dios nos ha desafiado una vez más que podamos reflexionar sobre cuánto hemos participado en la obra del Señor, más allá de los límites de nuestra iglesia local. Quero invitar-les a que oremos ao Senhor, depois recibamos o impartimento de bendição. Mis amados hermanos, oremos. Padre querido, te agradezco, Senhor, por esta manhã e este serviço que rendimos a Ti. Esperamos em Cristo que este serviço pueda, de hecho, honrar-te e glorificar-te, Senhor, tanto em la tierra como en el cielo. Senhor, llévanos hacia una semana de bendiciones, una semana en donde, Señor, dispongamos nuestro corazón a Ti para honrarte en nuestro entorno, pero también, Señor, disponga nuestros corazones para que podamos poner las manos en nuestros bolsillos, Señor, y contribuyamos con la obra de Tu reino, Padre, más allá de los límites de Calera de Tango. Padre amado, quiero pedirte, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus hogares, a cada uno de aquellos que participan en esta transmisión.
nos entregamos en tus manos, confiados que este es el mejor lugar en donde podemos estar. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, reunidos en esta transmisión en esta mañana. Y esto no solamente en aquellos que están presentes aquí, sino sobre todos aquellos que en la iglesia de Cristo están esparcidos sobre la faz de la tierra. También sobre todos aquellos que un día vendrán, en las generaciones que se darán, esto por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao.